El día de su divorcio. Un multimillonario que lucha por mantener su imperio se da cuenta, conmocionado, de que el juez que lleva su caso es el amante secreto de su esposa. Antes de comenzar, déjanos saber en los comentarios desde dónde nos estás viendo y, por favor, dale a me gusta a este vídeo para apoyar el canal. Ahora siéntate, relájate y disfruta de la historia. Víctor Hales estaba sentado en la fría y estéril sala del tribunal, con los dedos apretados en un puño contra una mesa de madera pulida. Había participado en negociaciones de alto riesgo antes, en salas de juntas llenas de inversores depredadores, competidores despiadados y ejecutivos ávidos de poder, pero nada se comparaba con esto. El juicio de divorcio no era una negociación, era una ejecución, y hoy, él era el que estaba atado a la silla, al otro lado del pasillo. Elena Hales estaba sentada con la misma elegancia desenfadada que había dominado a lo largo de los años. Iba vestida con un elegante y ajustado vestido azul marino, con el pelo oscuro recogido en un elegante moño y una expresión indescifrable, salvo por un leve rastro de diversión en las comisuras de sus labios. Víctor había admirado en el pasado esa expresión, la forma en que se comportaba como si siempre estuviera 2 pasos por delante. Ahora, eso le revolvía el estómago. ¿Cómo habían acabado allí, en ese campo de batalla donde el amor se había podrido hasta convertirse en algo venenoso? Su abogado, David Reigns, se inclinó y murmuró: «Mantén la calma. Lucharemos hasta el último centímetro de esto». Víctor asintió brevemente, aunque el pulso le martilleaba contra las costillas. No se trataba solo del dinero, aunque las cifras eran asombrosas. Elena quería la mitad de todo, la mitad de la empresa que había construido desde cero, la mitad de sus activos, la mitad de su nombre. Exigía formar parte de su legado, como si ella hubiera sido la arquitecta de todo. Las puertas dobles de la parte trasera de la sala se abrieron y entró el juez Martin Caldwell, con su toga negra ondeando tras él. La sala quedó en silencio mientras él se sentaba en el banco. Se ajustaba las gafas y se aclaraba la garganta. Víctor se enderezó y lo observó de cerca. Había algo extraño en la presencia del hombre. Caldwell era conocido por ser un juez estricto pero justo, y sus decisiones eran meticulosas e imparciales. Pero cuando Víctor lo observó, una oleada de inquietud le recorrió el pecho. Entonces lo vio, la sonrisa burlona. Apenas estaba allí, pero era inconfundible. La misma diversión tranquila y cómplice que se asentaba en los labios de Elena. Una sutil curva en las comisuras de la boca de Caldwell mientras revolvía algunos papeles. Desapareció en un instante, pero a Víctor se le heló la sangre. Su mirada se dirigió a Elena, que inclinó la cabeza ligeramente, como si pudiera sentir que la estaba mirando. Cuando sus ojos se encontraron, los de ella brillaron con algo que le provocó un escalofrío en la espalda. Reigns le dio un codazo debajo de la mesa, devolviéndolo al presente. El juez ya estaba hablando. «Estamos aquí hoy para finalizar los trámites de divorcio entre el señor Víctor Hale y la señora Elena Hale. Confío en que ambas partes estén preparadas para seguir adelante». Su voz era suave, sin prisas, pero tenía un peso, una autoridad tácita que presionaba contra la caja torácica de Víctor. «Sí, señoría». El abogado de Elena, Paul Sterling, respondió con un gesto de confianza. «La señora Hale está lista para seguir adelante y finalizar la división de bienes». Víctor inhaló con fuerza. «Estoy cuestionando sus afirmaciones. Ella no creó mi empresa. Ella no contribuyó a su éxito. Tiene derecho a lo que acordamos en nuestro acuerdo prenupcial. Nada más». Sterling apenas pestañeó. «Señoría, creemos que el acuerdo prenupcial no es válido debido a la naturaleza del crecimiento empresarial del señor Hale durante el matrimonio. La señora Hale fue parte integral de su desarrollo personal y profesional». «Eso no es cierto». Víctor la interrumpió, enfadándose. «Ella vivió una vida de lujo a costa mía. En fiestas. Gastó millones en vacaciones y en el señor Hale». Caldwell la interrumpió con un tono cortante. «No hablarás fuera de lugar en mi sala». Víctor apretó la mandíbula y sus fosas nasales se dilataron. Ahora había una agudeza en la mirada de Caldwell, una advertencia silenciosa que hizo sonar las alarmas en su cabeza. La sensación de inquietud se apoderó de su estómago. Había esperado una pelea, pero no esperaba sentirse acorralado en los primeros minutos. Sterling continuó, imperturbable ante la interrupción. «Como decía, señoría, la señora Hale tiene importantes derechos sobre el imperio del señor Hale, y demostraremos que se merece una parte justa de él».
Caldwell asintió con expresión neutral, pero algo en su rápida aceptación inquietó a Víctor. Escucharemos los argumentos, pero por ahora, me inclino a asegurar que la señora Ale reciba lo que se le debe legalmente. A Víctor se le cortó la respiración. Eso fue rápido, demasiado rápido. Se suponía que Caldwell debía ser imparcial, pero en los primeros 5 minutos se había puesto del lado de Elena. Su agarre se hizo más fuerte alrededor de su pluma. Sus nudillos se pusieron blancos. Rains se inclinó de nuevo. Su voz baja y urgente. Algo no está bien. Apenas nos deja discutir. Víctor no respondió. Sus ojos se posaron de nuevo en Elena. Ella ya ni siquiera pretendía ocultarlo. Sus labios se curvaron en una expresión demasiado petulante, demasiado segura. La confianza de una mujer que ya sabía que había ganado. La certeza se asentó como hielo en sus venas. Ella había esperado esto. Sabía que Caldwell fallaría a su favor. Su mente daba vueltas. ¿Lo había hecho? No. ¿Cómo podía hacerlo? El sistema judicial no era tan fácil de manipular. Se suponía que los jueces debían regirse por la ley, ser imparciales e intocables. Pero cuando Víctor vio a Caldwell inclinarse hacia adelante, con una voz más suave y más complaciente al hablar con Elena, algo hizo clic. Se conocían. Estaba presente en la forma en que Caldwell la miraba. Apenas un destello de familiaridad antes de que lo ocultara. La forma en que la postura de Elena permanecía completamente relajada, como si no le preocupara en absoluto perder. Víctor tragó saliva, obligándose a mantener la compostura. No podía demostrar nada todavía, ni aquí ni ahora, pero una sensación de furia, de violación, lo ardía en el cuerpo. Si lo que empezaba a sospechar era cierto, entonces no se trataba de una simple batalla judicial, era una trampa. La voz de Caldwell lo devolvió al presente. Nos reuniremos nuevamente después del almuerzo, momento en el que escucharé los argumentos finales de ambas partes. Se levanta la sesión. Golpeó el mazo con fuerza, pero el sonido apenas le llegó a Víctor. Ya se estaba apartando de la mesa, con los ojos clavados en Elena, que estaba de pie. Ella lo miró a los ojos y, por primera vez en todo su matrimonio, él se dio cuenta de que ella no solo buscaba dinero, ella estaba decidida a destruirlo. Víctor permaneció sentado en silencio, atónito, mirando el estrado del juez vacío, mientras la sala del tribunal se preparaba para el receso del almuerzo. Su mente corría a toda velocidad y el corazón le martilleaba contra las costillas mientras repasaba una y otra vez la última hora. La forma en que Caldwell había desestimado sus argumentos sin dudarlo, la rapidez con la que se había inclinado a favor de Elena, la absoluta despreocupación que había mostrado ella durante todo aquello. No era solo arrogancia, era certeza. La confianza se basaba en algo más que una buena representación legal. Rains dejó escapar un suspiro de frustración a su lado, cerrando su maletín con más fuerza de la necesaria. Esto es una maldita broma, murmuró en voz baja. He visto jueces parciales antes, pero Caldwell ni siquiera pretende ser justo. Apenas pude decir 2 frases antes de que me derribara. Se frotó las sienes y miró a Víctor con una mezcla de frustración y preocupación. No me gusta esto, Vic. Es como si el veredicto estuviera escrito antes de que entráramos aquí. Víctor exhaló bruscamente, agarrando el borde de la mesa. Porque así era. Su voz sonó tensa. Sus sospechas se endurecieron hasta convertirse en algo más agudo. Elena lo sabía. Ella sabe cómo va a terminar esto. Por eso está tan relajada. Ya ganó. Rains frunció el ceño y entrecerró los ojos. ¿Crees que llegó a Caldwell? Creo que ella es su dueña. La idea era veneno en las venas de Víctor. Había pasado años superando a sus competidores, prediciendo amenazas antes de que pudieran atacar, asegurando cada aspecto de su imperio con meticulosa precisión. Pero había estado tan concentrado en proteger su empresa, su fortuna, que no había visto la verdadera traición que se estaba gestando bajo su propio techo. Elena no solo lo había abandonado, sino que había orquestado su caída. Rains miró su reloj y suspiró. Tenemos 1 hora antes de que volvamos allí. Tal vez pueda encontrar una manera de contraatacar, obligarlo a que realmente escuche en lugar de aplastarnos. Víctor apenas lo oía. El pulso le latía con fuerza en los oídos y su atención se dirigió hacia el otro lado de la sala, donde Elena y su abogado conversaban. Ella se reía, como si no hubiera intentado acabar con su vida con una bola de demolición. Apretó la mandíbula y se obligó a apartar la mirada antes de hacer algo imprudente. Necesito 1 minuto.
murmuró mientras se levantaba de su asiento. Reigns empezó a decir algo, pero Víctor ya estaba saliendo, con los hombros tensos. El pasillo exterior estaba revestido de mármol pulido y el aire se llenó de los murmullos apagados de los abogados y sus clientes que discutían estrategias. Víctor se movía sin pensar. Necesitaba espacio para respirar, para pensar, para procesar el alcance de lo que estaba sucediendo. Pero cuando dobló la esquina hacia una sección más tranquila del edificio, sus pasos se hicieron más lentos. Elena estaba allí, estaba de pie, con la espalda apoyada contra la pared, en una postura tranquila pero relajada, como si tuviera todo el tiempo del mundo. El juez Caldwell estaba justo frente a ella, ligeramente inclinado hacia adelante, hablando en voz baja. A Víctor se le retorció el estómago mientras se agachaba detrás de una columna. El instinto se apoderó de él antes de que su mente pudiera comprenderlo. No puedo mantenerlo tan obvio, murmuró Caldwell, su voz apenas por encima de un susurro. No es idiota, Elena. Se rió suavemente. El sonido era íntimo, familiar. No importa. Déjalo luchar. Puede enfurecerse y resistirse todo lo que quiera. No cambiará nada. Fallarás a mi favor y, cuando se dé cuenta de que nunca tuvo una oportunidad, será demasiado tarde. A Víctor se le cortó la respiración. Sus manos se cerraron en puños a los costados. La rabia le quemaba la garganta como ácido. Caldwell exhaló bruscamente. Estás disfrutando demasiado de esto. Le advertí. Elena murmuró, su voz casi gentil. Le dije que no podía controlarlo todo para siempre. Simplemente no me creyó. Víctor apretó los dientes. La furia y la traición se enredaron en su pecho como alambre de púas. Su mundo siempre se había basado en el control, en conocer cada ángulo, en predecir cada movimiento antes de que pudiera realizarse. Pero esto era algo que no había visto venir. Entonces Caldwell hizo algo que le heló la sangre a Víctor. Extendió la mano y sus dedos rozaron la muñeca de Elena antes de recorrer su brazo con un movimiento lento y deliberado. Su voz se suavizó. Mi amor, tienes todo lo que quieres. Deja de tentar al destino. La visión de Víctor se volvió un túnel. Mi amor. Se le revolvió el estómago y todo el cuerpo se le puso rígido cuando la realidad lo golpeó como un tren de carga. No se trataba solo de corrupción. No se trataba solo de un acuerdo clandestino. Caldwell y Elena no solo estaban conspirando, estaban juntos. La traición ardía más profundamente, más caliente, quemándole las venas. ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? ¿Antes del divorcio? ¿Antes de que el matrimonio comenzara a desmoronarse? ¿Lo había amado alguna vez o había sido solo un peón? ¿Un trampolín hacia algo más grande? Elena dejó escapar un suave zumbido, inclinando ligeramente la cabeza. No tiento al destino, cariño, dijo suavemente. Lo controlo. Víctor se dio la vuelta y se alejó antes de hacer algo imprudente. Sus pechos eran poco profundos y su pulso latía violentamente mientras se obligaba a seguir moviéndose. Las paredes del juzgado ahora se sentían sofocantes. El aire mismo lo presionaba como un peso que no podía quitarse de encima. Necesitaba pensar, necesitaba actuar. Reigns lo encontró minutos después cerca de una ventana que daba a la ciudad. Vic, ¿qué demonios? Te he estado buscando. ¿Qué pasa? Víctor se giró, con expresión indescifrable, su mente ya trabajando a 1000 por hora. Tenía razón, dijo con voz tensa. Elena y Caldwell no solo trabajan juntos, también duermen juntos. A Reigns se le abrió la mandíbula. Dios mío, se pasó una mano por la cara. Eso explica muchas cosas, ¿pero tienes pruebas? Víctor exhaló por la nariz. Todavía no, pero lo haré. Reigns asintió con la mandíbula apretada por la determinación. Está bien, lucharemos. Los atacamos con todo lo que tenemos. Si podemos exponer esto, no lo expondremos simplemente. Víctor lo interrumpió, su voz ahora más fría, más firme. Los quemaremos. Había perdido el control una vez. No volvería a cometer ese error. Víctor no esperó. En el momento en que vio a Elena salir del pasillo, se abalanzó sobre ella y cerró la distancia entre ellos en 3 largas zancadas. El corazón le latía con fuerza en el pecho y la visión se le oscureció, pero mantuvo la voz baja. Controlada, letal. ¿Cuánto tiempo? Sus palabras atravesaron el espacio que los separaba. Su respiración entrecortada, su cuerpo tenso por la rabia. Elena apenas parpadeó, su mirada serena, casi divertida, mientras inclinaba la cabeza. ¿Cuánto tiempo?
¿Qué? Víctor apretó la mandíbula y sus dedos temblaron a los costados mientras luchaba contra el impulso de romper la fría compostura en su rostro. ¿Cuánto tiempo has estado cogiéndolo? Por un momento, ella no reaccionó. Luego, lentamente, sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. Ella se acercó más y lo miró como si fuera un divertido rompecabezas que ya hubiera resuelto. ¿Importa? La respuesta fue como un puñetazo en el estómago. Había esperado una negación, alguna excusa débil, algún intento de desviar la atención. Pero no había nada, solo esa expresión petulante y cómplice que le provocó una nueva rabia. Ni siquiera tienes la decencia de mentir, dijo en voz baja, con el control colgando de un hilo. Ella soltó una risa suave y entrecortada, sacudiendo la cabeza. ¿Por qué lo haría? Ya sabes la verdad, ¿no? Miró más allá de él, hacia la sala del tribunal, donde el juez Caldwell había desaparecido momentos antes. Es gracioso, de verdad. Pasaste años pensando que eras intocable, que nadie podría superarte en maniobras. Su mirada se posó en la de él, aguda y cortante. Sin embargo, aquí estábamos. La respiración de Víctor se volvió superficial y flexionó las manos mientras se obligaba a sí mismo a mantener la calma. ¿Así que este era tu plan desde el principio? La pregunta le sonó amarga en la boca. ¿Te casaste conmigo solo para derribarme? Elena dejó escapar un suave zumbido, como si estuviera considerando la pregunta. No solo para derribarte, pero seamos honestos, Víctor. Siempre ibas a caer. Yo solo me aseguré de ser yo quien se mantuviera de pie cuando lo hicieras. El aire entre ellos era eléctrico, cargado con el tipo de tensión que surge cuando dos personas que alguna vez se habían amado ahora estaban atrapadas en una guerra donde solo uno podía sobrevivir. Víctor exhaló bruscamente y sacudió la cabeza. Estás delirando si crees que saldrás ileso de esto. La sonrisa de Elena se amplió y sus ojos brillaron con algo parecido a la victoria. ¿Quién me va a detener? ¿Tú, el sistema? Ella se inclinó hacia él. Su voz ahora era un susurro. Solo para él. El sistema es mío. Víctor, pasaste años construyendo un imperio, pero olvidaste lo más importante. Se tragó la furia que le agarraba la garganta. ¿Y qué es eso? Su expresión se volvió casi compasiva. Los imperios caen, todos y cada uno de ellos. Era solo cuestión de tiempo antes de que el tuyo también lo hiciera. Víctor apenas podía respirar debido a la furia que inundaba sus venas. No se trataba solo de codicia. No se trataba solo de una mujer que quería su dinero. Ella había jugado a largo plazo, con cuidado, meticulosamente, y ahora, él se preguntaba, ¿había habido algo real en su matrimonio? Antes de que pudiera decir nada más, Reigns apareció, agarrándolo del hombro, con expresión tensa. Vic no estaba allí. Víctor apenas lo escuchó, sus ojos clavados en los de Elena, el peso de su traición presionando contra sus costillas como un torno. Cuida tus espaldas, murmuró con voz helada, porque voy por ti. Ella no se inmutó, no se acobardó, simplemente sonrió. Estaré esperando. Víctor se giró bruscamente, empujando a Reigns mientras caminaba hacia la salida. La rabia dentro de él estaba hirviendo. Sus manos temblaban a sus costados. Sus pensamientos eran una tormenta de traición y furia. Reigns estaba justo detrás de él, con voz urgente mientras atravesaban las puertas del juzgado y salían al aire libre. Víctor, tienes que escucharme. Víctor dejó escapar un suspiro brusco y se volvió hacia su abogado. Ella se ha estado acostando con Caldwell. Ella lo ha admitido, ni siquiera ha intentado negarlo. Reigns maldijo en voz baja, pasándose una mano por el pelo. Jesucristo, vale, eso explica muchas cosas, pero no puedes ir tras ella sin pruebas. Víctor soltó una risa áspera y sin humor. ¿Pruebas? ¿Crees que necesito pruebas? Ya viste lo que pasó allí. David, él va a fallar a su favor sin importar lo que digamos. Este caso no es real. Es una actuación. Reigns apretó la mandíbula. Lo entiendo. Pero acusar a un juez en funciones de corrupción sin pruebas contundentes es un suicidio profesional. Si entras a despotricar sobre su relación con tu mujer, parecerás un hombre desesperado que busca cualquier cosa. Víctor se pasó una mano por la cara, intentando respirar a pesar de la frustración que lo carcomía. Todos sus instintos le gritaban que quemara todo, que volviera a la sala del tribunal y destrozara a Caldwell con sus propias manos. Pero sabía que Reigns tenía razón. Si perdía el control ahora, lo perdería todo. Respiró lentamente y se obligó a pensar.
Entonces obtenemos la prueba. Rains suspiró y sacudió la cabeza. Es más fácil decirlo que hacerlo. La mente de Víctor ya estaba trabajando a toda velocidad. Siempre hay un rastro. El dinero transmite algo. Yo construí un imperio sabiendo dónde están las grietas. David, y te garantizo que Caldwell tiene grietas. Rains dudó y luego asintió lentamente. Si te tomas esto en serio, debemos ser inteligentes, cuidadosos. Si lo desenmascaramos y se nos pega, podemos dar la vuelta al caso. Pero si lo atacamos a medias, te aplastará antes de que tengas la oportunidad. La mandíbula de Víctor se tensó. Su resolución se endureció. Entonces no nos vamos a la ligera. Rains lo estudió por un momento y luego exhaló. Está bien, empezaré a cavar. Víctor no dudó. Yo también lo haré, porque Elena pensó que ya había ganado. No tenía idea de lo que se avecinaba. Víctor apenas durmió esa noche. El enfrentamiento con Elena se repetía en su mente como una película en bucle. Cada palabra afilaba la espada de la traición que se había enterrado en su pecho. Todos sus instintos le decían que atacara ahora, que arrastrara a Caldwell y a Elena a la luz y los quemara a ambos por lo que habían hecho. Pero él sabía que no era así. Rains tenía razón. Sin pruebas, no era más que otro exmarido amargado que se aferraba a las sombras. Así que hizo lo que mejor sabía hacer, fue a la guerra como siempre lo había hecho. Reuniendo información, conociendo las debilidades de sus enemigos y esperando el momento perfecto para atacar. Por la mañana, su equipo ya estaba en movimiento. Había pasado años rodeándose de los mejores. De gente que podía rastrear dinero en lugares donde nunca debería estar. Desenterrar registros que habían sido borrados y desenterrar secretos enterrados tan profundamente que habían sido olvidados. No se trataba solo de un caso de infidelidad. Era corrupción. Y la corrupción siempre dejaba un rastro. La primera grieta aparecía a las pocas horas. Uno de sus analistas, Jason, lo llamó con urgencia en la voz. Víctor, vas a querer ver esto. Víctor estaba sentado en su estudio, agarrando con los dedos el borde de su escritorio mientras se abría la ventana de compartir pantalla de Jason. Cuéntame. Empecé por investigar las finanzas personales de Caldwell, pero el tipo no tiene problemas en los papeles. No ha recibido una entrada repentina de dinero en efectivo. No tiene cuentas en el extranjero ni nada que sugiera que ha habido soborno. El cursor de Jason se movió por la pantalla y apareció un conjunto diferente de archivos. Pero entonces miré a su esposa. Víctor entrecerró los ojos. ¿Su esposa? Jason asintió. Lisa Caldwell dirige una empresa de consultoría, pero en realidad no ofrece asesoramiento sobre nada. Es una fachada. Y en los últimos 2 años, recibió más de $3 millones en pagos inexplicables de empresas vinculadas a la red de Elena. A Víctor se le revolvió el estómago. Sabía exactamente de qué se trataba. Caldwell no había sido sobornado directamente. Eso habría sido demasiado obvio. En cambio, Elena había canalizado el dinero a través de su esposa, lavándolo con el pretexto de transacciones comerciales. Fue inteligente, casi impresionante, pero no lo suficiente. Retiren todo, ordenó Víctor. Quiero que se rastren todos los pagos. Todas las empresas conectadas. Todos los nombres asociados a esas transacciones. Si Elena y Caldwell llevan años haciendo esto. Hay más. Jason dudó. Hay una cosa más. Abrió un intercambio de correos electrónicos y a Víctor se le heló la sangre. Fue entre Elena y Caldwell. El asunto era inofensivo, pero el contenido no lo era en absoluto. Es demasiado terco como para dar marcha atrás. Tal vez tengamos que acelerar las cosas. Entonces lo haremos. Pronto no tendrá otra opción. Víctor inhaló lentamente, con el pulso firme a pesar del infierno que se estaba formando en su interior. No solo querían quitarle su dinero, querían aplastarlo. No le dejaron nada, y estaban dispuestos a intensificar la situación para asegurarse de que así fuera. Apretó la mandíbula y mantuvo la voz calmada. Jason, asegúrate de que el correo electrónico esté respaldado en 6 lugares diferentes. Si respiran en la dirección equivocada, quiero pruebas de que están conspirando contra mí. Ya lo hice. Víctor terminó la llamada, apretando los puños. Los tenía, no lo suficiente para derrotarlos todavía, pero sí lo suficiente para saber que su juego era más profundo de lo que había imaginado. Pero no tuvo tiempo de celebrar, porque cuando llegó al juzgado esa misma tarde, Caldwell lo estaba esperando y el juez no tenía intención de dejarlo salir de allí con algo.
Desde el momento en que se reanudó el proceso, quedó claro que cualquier ápice de objetividad que Caldwell había pretendido conservar había desaparecido. Todos los argumentos que Rains presentó fueron desestimados. Todo intento de refutar las afirmaciones de Helena fue descartado como un inconveniente. Señor Ale, dijo Caldwell con suavidad, ajustándose las gafas mientras examinaba un documento que tenía delante. Mi decisión es que la señora Ale tiene derecho a una división del 50% de los bienes. Incluidos, entre otros, los siguientes. Víctor apenas escuchó el resto. Su mente rugía de furia. Sus uñas se hundían en sus palmas mientras Caldwell leía su propio imperio como una lista de cosas que donaría a la caridad. Cuando Caldwell finalmente terminó, Rains se levantó de su asiento. Su señoría, esta decisión es descaradamente desequilibrada. Todavía tenemos que presentar nuestro análisis financiero completo y... Caldwell levantó una mano con expresión severa. Mi decisión es definitiva, señor Rains. Se le ha dado al señor Ale amplia oportunidad de argumentar su caso y la evidencia presentada demuestra que la señora Ale está en su derecho de reclamar estos activos. Víctor exhaló lentamente, obligándose a mantener la calma. Era una masacre, un robo disfrazado de proceso judicial. Y lo peor, no pudo detenerlo. Todavía no. El golpe final llegó cuando Caldwell se inclinó hacia adelante y juntó los dedos. Además, dado el historial de prácticas comerciales agresivas del señor Ale, estoy congelando temporalmente todas las transacciones financieras importantes dentro de Ale Industries hasta que se procese completamente este acuerdo. Víctor adoptó una postura rígida. Una congelación. En su compañía, podía sentir la mirada de Helena sobre él, sentir la satisfacción que irradiaba de ella. Ella había ganado. Ella pensó que esto había terminado, pero Víctor Ale nunca había sido del tipo que se rendía sin luchar. Cuando el mazo cayó con fuerza, dando por terminada la sesión del día, se inclinó hacia Rains, con una voz mortalmente tranquila. No nos vamos a marchar de aquí. Rains asintió con la boca cerrada. Apelaremos. Lucharemos contra esto de todas las formas posibles. Víctor negó con la cabeza. No, terminaremos antes de que llegue a ese punto. Le quedaba una última carta por jugar. Un último movimiento que podría cambiar el curso de las cosas. A la mañana siguiente, estaba hablando por teléfono con un antiguo contacto. Un periodista que había construido su carrera denunciando la corrupción en los puestos más altos. Tengo una historia para ti, dijo Víctor, con voz firme y agarrando firmemente su teléfono. Y cuando terminemos, Caldwell nunca volverá a poner un pie en un tribunal. Porque si el sistema estaba manipulado en su contra, él mismo lo quemaría. Víctor apenas dormía. No necesitaba hacerlo. La furia que sentía en su interior lo mantenía despierto y lo impulsaba a prepararse para la mayor apuesta de su vida. Había pasado años sorteando guerras corporativas y cerrando acuerdos en salas llenas de los hombres más poderosos del mundo. Pero nada se comparaba con esto. No se trataba de negocios, sino de algo personal. Cuando llegó al juzgado a la mañana siguiente, su plan ya estaba en marcha. Su contacto periodístico tenía todo: los correos electrónicos, los registros financieros, las transacciones de la empresa fantasma. Y lo más importante, tenían la influencia para convertir esta audiencia de divorcio en un espectáculo que sería imposible de ignorar. Víctor entró en la sala del tribunal con un propósito. Su expresión era indescifrable. Su pulso era estable a pesar de la tormenta que se estaba formando bajo la superficie. Al otro lado de la sala, Helena estaba sentada en posición de equilibrio, con las piernas cruzadas, un rastro de satisfacción en las comisuras de su boca. Caldwell, tan tranquilo y controlado como siempre, se ajustó las gafas y revolvió sus papeles. Pensaron que hoy sería el final, que lo despojarían de lo que le quedaba de fortuna y que no le quedaría nada más que arrepentimiento. No tenían idea de lo que les esperaba. Rains colocó una carpeta gruesa sobre la mesa frente a él y le lanzó a Víctor una mirada penetrante. ¿Estás seguro de esto?, murmuró. Víctor asintió una vez. Si lo hacemos bien, hoy será el último día en que alguno de ellos tendrá poder sobre mí. Caldwell se aclaró la garganta. Ahora continuaremos con el asunto de Ale contra Ale. Como se indicó en mi fallo anterior, la señora Ale tiene derecho a la división de bienes según lo determine este tribunal. Señor Rains, a menos que tenga algo relevante que presentar, seguiremos adelante con la finalización de estos términos. Víctor apenas pudo contener una sonrisa burlona. Caldwell ya lo estaba despidiendo antes de que comenzaran las discusiones.
Era casi demasiado fácil. Rains se puso de pie, arreglándose la corbata, con expresión tensa pero controlada. En realidad, señoría, tenemos nuevas pruebas que presentar. Caldwell apenas levantó la vista. A menos que estas pruebas se relacionen directamente con el acuerdo financiero. No veo motivo para hacerlo. Se relacionan con usted, señoría. Rains lo interrumpió con suavidad. Por primera vez, la expresión de Caldwell cambió. Rains sacó el primer documento de la carpeta. En los últimos 2 años, la señora Ale ha transferido más de $3 millones a una empresa fantasma bajo el nombre de Lisa Caldwell. Su esposa. Estas transacciones, etiquetadas como honorarios de consultoría, no tienen registros comerciales correspondientes, lo que en sí mismo plantea problemas legales. Sacó otra hoja y la colocó sobre la mesa. Además, tenemos un intercambio de correos electrónicos entre la señora Ale y usted, en el que ella hace referencia directa a acelerar el caso para asegurarse de que el señor Ale no se quede con nada. La sala del tribunal estaba en silencio. Víctor se reclinó y observó cómo empezaban a formarse las grietas. La mano de Caldwell se movió levemente en el lugar donde descansaba sobre el banco y, al otro lado del pasillo. El cuerpo entero de Elena se puso rígido. Esto es absurdo, dijo Caldwell después de un momento, aunque su voz no era tan firme como antes. Este es un intento evidente de retrasar el proceso. Me niego a aceptar acusaciones infundadas. Rains no se ha saltado ni un detalle. Ahora, analicemos la evidencia fotográfica. Otro papel cayó sobre la mesa. Una foto de Caldwell y Elena en una cena privada. La mano de él apoyada sobre la de ella. Su expresión demasiado íntima para que fuera otra cosa que lo que era. Luego otra foto, esta vez, afuera de un hotel. La mano de Caldwell presionando contra la parte baja de su espalda mientras ella entraba. La última lo selló todo. Una imagen con sello de tiempo de Caldwell y Elena besándose en un salón privado apenas 2 meses antes de que comenzaran los trámites de divorcio. La sala del tribunal estalló. Jadeos. Murmullos. El abogado de Elena se quedó paralizado. Visiblemente pálido. Incluso algunos de los periodistas que estaban medio aburridos del caso se apresuraron de repente a tomar notas. Elena fue la primera en estallar. Esto es una violación de la privacidad. Espetó, levantándose de su asiento. Esto no tiene nada que ver con. Tiene todo que ver con este caso. Rains interrumpió bruscamente. Usted y el juez Caldwell han estado conspirando contra mi cliente para asegurar una sentencia injusta. Lo que constituye una violación directa de la ética judicial y un conflicto de intereses. El rostro de Caldwell estaba rojo y su actitud tranquila había desaparecido por completo. Esto está fuera de orden. Este tribunal no lo tolerará. Víctor se puso de pie. No creo que ya dependa de ti, dijo. Su voz se abrió paso entre el ruido. Y luego sacó su teléfono y lo levantó para que todos lo vieran. La pantalla estaba llena de comentarios. Miles de ellos. Una cámara oculta que se había colocado en la sala del tribunal transmitía en vivo todo el juicio al público en tiempo real. Medios de comunicación, periodistas de investigación, analistas legales. Todo el mundo estaba observando. Los ojos de Caldwell se abrieron de par en par cuando se dio cuenta. Víctor sonrió. Ahora no tenían dónde esconderse. Elena se volvió hacia él, con el rostro tenso por la furia. Maldita sea. Siéntate, Elena, dijo Víctor con frialdad. Ella lo hizo. Caldwell parecía presa del pánico, hojeando sus papeles como si aún pudiera salvar esto. Esto es una violación de la política del tribunal. No, Víctor levantó una ceja. Porque lo comprobé, no existe ninguna ley que prohíba que el público vea que se hace justicia. Los medios de comunicación llegaron. Las cámaras destellan. Los reporteros susurran frenéticamente. Los analistas legales que estaban en el fondo de la sala ya especulaban sobre el fin de la carrera de Caldwell. Víctor se volvió hacia Elena una última vez. Construís toda tu vida sobre el control, dijo en voz baja pero letal. ¿Qué se siente al perderlo? Por primera vez, no respondió. Caldwell seguía balbuceando. Su voz casi se perdía en el ruido mientras el mazo golpeaba una y otra vez en un intento desesperado por restablecer el orden. Pero ya no había forma de salvar este juicio. Todo había terminado y Víctor había ganado. La sala del tribunal era un caos. Los periodistas se gritaban unos a otros. Las cámaras disparaban los flashes y el murmullo de voces atónitas llenaba el aire como un zumbido bajo e incesante. Caldwell golpeó repetidamente el mazo.
con la voz quebrada mientras pedía orden, pero nadie lo escuchaba. El daño ya estaba hecho. Víctor no se movió de donde estaba, con la mirada fija en Caldwell mientras el juez finalmente registraba el peso de lo que acababa de suceder. Su rostro estaba pálido, se agarraba con fuerza al estrado como si pudiera estabilizarse ante lo inevitable. Pero no había forma de escapar de esto. El mundo entero acababa de verlo desmoronarse en tiempo real. El alguacil dudó antes de dar un paso adelante. Señoría, tenemos que despejar la sala. Caldwell abrió la boca y luego la cerró. Miró a Elena, pero ella ya no era la mujer serena e intocable que había sido minutos antes. Estaba sentada rígida, con las manos apretadas sobre el regazo, su expresión entre la furia y algo peligrosamente cercano al miedo. Víctor dejó que el momento se prolongara, dejó que el peso de su caída se asentara antes de volverse hacia Rains. Hagámoslo oficial. Rains asintió y dio un paso adelante. Su señoría, dadas las pruebas presentadas, solicitamos formalmente su inmediata remoción de este caso por motivos de mala conducta judicial y de implicación personal con el demandante. Además, presentaremos mociones para que se realice una investigación completa de sus decisiones, pasadas y presentes, para determinar si existen otros casos de comportamiento poco ético. Caldwell tragó saliva con fuerza y su garganta se agitó al comprenderlo. Su voz sonó débil, casi desesperada. Esto es ridículo. No hay. Una voz se abrió paso a través del ruido. Juez Caldwell, queda relevado de sus funciones durante el resto de este proceso. Una funcionaria judicial de alto rango había entrado en la sala. Una mujer de rostro severo acompañada por otros 2 administradores. Ya ha comenzado una revisión independiente y, dada la gravedad de estas acusaciones, no presidirá este ni ningún otro caso hasta nuevo aviso. Silencio. Entonces Caldwell se levantó tan bruscamente que su silla chirrió al caer al suelo. No puedes hacer esto. Su voz sonaba áspera y llena de incredulidad. No tienes autoridad. La mujer no pestañeó. En realidad, lo sabemos. Víctor observó cómo los hombros de Caldwell se hundían y todo su cuerpo parecía encogerse bajo el peso de su caída. Este era un hombre que había pasado años creyendo que era intocable y ahora, frente a las cámaras y a un tribunal entero, había aprendido por las malas que el poder solo era tan fuerte como las personas que le permitían conservarlo. El alguacil dio un paso adelante nuevamente, esta vez con voz firme. Señor, debe venir con nosotros. Por un momento, Caldwell no se movió. Luego, con una última mirada fugaz a Elena, una mirada que no estaba llena de afecto sino de puro arrepentimiento, se dio la vuelta y salió de la sala del tribunal. Víctor finalmente exhaló. La parte difícil había pasado. Pero todavía quedaba un cabo suelto por atar. Elena. En cuestión de una hora se nombró un nuevo juez y el cambio de poder fue inmediato. La batalla legal que antes parecía un juego amañado ahora le correspondía a él ganar. ¿Se levantó la congelación financiera de su empresa? ¿Se reevaluó la división de activos? Las afirmaciones de Elena, examinadas bajo el microscopio. Víctor se recostó en su silla, con los brazos cruzados mientras la observaba con la clase de paciencia que surge cuando sabes que el tiempo finalmente está de tu lado. Ella se negó a mirarlo a los ojos. Su postura era rígida mientras el nuevo juez revisaba el caso desde el principio. Esta vez sin prejuicios. Pasaron 3 días. 3 días brutales en el tribunal mientras sus mentiras eran diseccionadas. Su imagen cuidadosamente conservada se desmoronaba bajo el peso del escrutinio. La prensa fue implacable. Todos los medios de comunicación difundieron el escándalo sin parar, con titulares que mostraban palabras como corrupción, fraude y conspiración judicial. Pero lo que realmente la destruyó no fueron los procedimientos legales, sino el público. Había pasado años forjándose una reputación de mujer de alta sociedad sofisticada, esposa de un hombre poderoso, la mujer que había contribuido a forjar su éxito. Pero ahora era una paria. Ningún evento de la alta sociedad la tocaría. Ninguna marca de lujo quería su patrocinio y las mismas personas que antes acudían en masa a sus extravagantes fiestas ahora evitaban su nombre como si fuera una enfermedad. Había jugado un largo juego, posicionándose para la victoria. Solo había apostado a que el hombre equivocado perdería. Cuando llegó el veredicto final, ni siquiera estaba cerca de ganar. Víctor recuperó el control total de su empresa. Elena se marchó con una fracción de lo que había exigido. ¿Y Caldwell? Su carrera había terminado.
La Junta Judicial inició de inmediato una investigación sobre todos los casos que había presidido en la última década. Cuando Víctor salió del juzgado, la prensa lo acosó, los micrófonos se le acercaron, los periodistas gritaron su nombre y le exigieron una declaración. Se detuvo, pensando. Entonces, finalmente, habló. Confié en que el sistema fuera justo. No lo era, pero ahora se ha hecho justicia. Dejó que eso quedara en el aire por un momento antes de agregar, y apenas estoy comenzando. Las cámaras dispararon alocadamente. Los periodistas gritaron más preguntas, pero Víctor ya se estaba alejando. Su trabajo estaba lejos de terminar, porque no se trataba solo de ganar. Se trataba de asegurarse de que nunca volviera a suceder. Y aún no había terminado. Elena estaba sentada sola en la sala de estar, poco iluminada, de la mansión que ya no parecía suya. La casa estaba en silencio, desprovista de las fastuosas cenas, del champán que corría y de las conversaciones cuidadosamente seleccionadas que antes llenaban sus paredes. El aire se sentía más pesado ahora, cargado con el tipo de vacío que ninguna cantidad de riqueza podría ocultar. Ella había luchado por esta casa, la había exigido, se había convencido de que la merecía, pero ahora que estaba allí, sentada en el mismo sofá donde una vez había descansado con Víctor, con una copa de vino en la mano y el mundo a sus pies, no sentía nada más que el peso aplastante de lo que había perdido. Las luces de la ciudad brillaban tras los amplios ventanales, una extensión de riqueza y poder que antes había recorrido con facilidad. Pero ahora nadie la llamaba. Las invitaciones se habían agotado de la noche a la mañana, y sus supuestos amigos habían desaparecido en el momento en que su nombre se convirtió en sinónimo de escándalo. Las personas que antes estaban pendientes de cada una de sus palabras, que se habían reído de sus historias y habían acabado con su vida, se habían alejado sin pensarlo dos veces. Habían encontrado una nueva socialité a la que admirar, una nueva pareja poderosa a la que adorar. Ella había pasado años escalando, asegurándose un lugar en la cima, solo para darse cuenta ahora de que, para empezar, nunca había estado parada sobre terreno firme. Un suave golpe resonó en el espacio y la sobresaltó. Esperaba que viniera alguien, ya no venía nadie. Por un momento, pensó en ignorarlo y dejar que quienquiera que fuera desapareciera en la noche. Pero algo la hizo levantarse. La seda de su bata susurró contra su piel mientras cruzaba la habitación y abría la puerta. Víctor estaba allí, con las manos en los bolsillos del abrigo y una expresión indescifrable. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Elena se enderezó, tratando de invocar la agudeza que antes había manejado con tanta facilidad. ¿Qué estás haciendo aquí? Víctor exhaló, entrando sin esperar permiso. Su presencia llenó la habitación, tan imponente como siempre, pero algo era diferente ahora. La hostilidad, el fuego que había ardido entre ellos en el tribunal, se había enfriado y se había convertido en algo más pesado. Quería verlo con mis propios ojos, dijo simplemente. Ella se cruzó de brazos. ¿Ves qué? Su mirada recorrió la habitación, observando la copa de vino medio vacía sobre la mesa, la pila de correos sin abrir, el bolso de diseño intacto que estaba junto a la puerta. Parecía un lugar donde alguien estaba esperando que la vida comenzara de nuevo, pero no tenía idea de si alguna vez sucedería. ¿Cómo estás?, dijo finalmente. Elena soltó una risa breve y amarga. ¿Estás preocupada por mí ahora? Víctor no reaccionó, se limitó a observarla, de la misma manera que siempre lo hacía cuando intentaba leer entre líneas, esperando la verdadera respuesta debajo de la superficie. ¿Lo quieres?, continuó con voz aguda. Conseguiste todo lo que querías. La mandíbula de Víctor se tensó. ¿Lo conseguí? Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Una pregunta que ninguno de los dos estaba seguro de cómo responder. Elena se dio la vuelta y caminó hacia la ventana, presionando la palma de la mano contra el frío cristal mientras contemplaba la ciudad. No necesito tu compasión, Víctor. Esto no es compasión, dijo, y ella pudo percibir un matiz de algo real en su voz. Cerró los ojos y se agarró al borde del alféizar de la ventana. ¿Y entonces qué pasa? Víctor no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz era más tranquila, más baja. Pasé los últimos meses pensando en lo mucho que te odiaba. Elena tragó saliva con fuerza, dándole la espalda. Pensé que si te quitaba todo de la misma manera que tú intentaste quitármelo a mí, esto sería más fácil. Continuó, que me sentiría libre.
Se giró ligeramente, lo suficiente para verlo en el reflejo del cristal. Su expresión no era triunfante ni petulante, sino simplemente cansada. Pero no es así, ¿verdad?, dijo ella en voz baja. Víctor exhaló y se frotó la mandíbula con la mano. No, no es así. El silencio se prolongó entre ellos. Más pesado que antes. Elena sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a hablar. ¿Y ahora qué? Te quedas aquí, me miras como si fuera una historia con moraleja y luego ¿qué? ¿Te marchas sintiéndote mejor persona? Víctor negó con la cabeza. No, vine aquí porque necesitaba saber. Ella se dio la vuelta y lo miró a los ojos. ¿Sabes qué? Si es que algo de eso era real, admitió él, y había algo crudo en su voz que la atravesó como un cuchillo. Si alguna vez me amaste de verdad, o si yo era solo otro paso en la escalera. Elena se quedó sin aliento. Ella esperaba más ira, más acusaciones, pero no esto, no la devastación silenciosa de un hombre que había perdido algo más profundo que el dinero. Quería decir algo frío y cortante, algo que protegiera lo que quedaba de su orgullo, pero no podía. No con la forma en que él la miraba. No lo sé, susurró. Los labios de Víctor se apretaron y, por un momento, ella pensó que se marcharía. Pero en lugar de eso, él solo sacudió la cabeza y una sonrisa amarga le tiró de la boca. Nunca ganaste de verdad, ¿verdad? Le dolía el pecho, un dolor lento y punzante que no podía ignorar. No, admitió, no lo hice. Por primera vez en meses. La verdad se sintió más pesada que todas las mentiras que se había dicho a sí misma. Víctor la observó por un momento más antes de dar un paso atrás y deslizar las manos hacia los bolsillos. Adiós, Elena. Ella no intentó detenerlo, se quedó allí parada, viéndolo salir por la puerta, dejándola sola en la casa que tanto había luchado por conservar. Y por primera vez, se dio cuenta de que en realidad nunca la había deseado. Ella había tenido demasiado miedo de soltarse. Víctor no miró atrás mientras salía de la casa de Elena. El aire frío de la noche lo golpeó como una ola, pero lo recibió con agrado. Inhalando profundamente, dejando que su fresco y crujiente sabor se asentara en sus pulmones. Su coche lo estaba esperando. El conductor estaba de pie junto a la puerta, pero no subió de inmediato. En lugar de eso, se quedó de pie en la acera por un momento, mirando fijamente la extensa finca que tenía detrás. El lugar que una vez había sido un símbolo de su vida en común. Ahora, no era más que un monumento a todo lo que había salido mal. Había perdido, no solo un juicio, no solo el dinero, había perdido todo lo que había construido. Sin embargo, allí de pie, Víctor no podía encontrar la satisfacción que alguna vez había imaginado que sentiría. No había ninguna victoria real en ver a alguien autodestruirse. No había ninguna sensación de triunfo en ver a Elena derrumbarse bajo el peso de sus propias decisiones. Exhaló bruscamente y finalmente se deslizó dentro del auto. Llévame a la oficina. La ciudad se desdibujó cuando el conductor entró en la autopista. Los imponentes edificios del centro de la ciudad brillaban como faros contra el cielo oscuro. Su teléfono vibró en su bolsillo, pero lo ignoró por ahora. Ya sabía lo que dirían los mensajes. Las últimas etapas de la caída de Caldwell habían comenzado. Cuando llegó a su cuartel general, la noticia estaba en todas partes. El juez Martin Caldwell, suspendido, bajo investigación, arrestado. Los medios de comunicación habían caído como buitres, difundiendo cada detalle, investigando sus sentencias anteriores y descubriendo años de veredictos sospechosos que ya no resistían el escrutinio. Su esposa ya había huido de la ciudad, un gesto silencioso pero revelador que gritaba culpabilidad. El propio Caldwell había sido detenido esa mañana, acusado de mala conducta judicial, soborno y conspiración para cometer fraude. Víctor observó desde su oficina cómo los presentadores de noticias diseccionaban el escándalo. Con sus voces como un zumbido sordo de fondo. Se había acabado. Realmente, se había acabado. Elena había sido la siguiente. Las consecuencias del juicio habían sido rápidas y despiadadas. Los círculos sociales que una vez la habían acogido le habían dado la espalda de la noche a la mañana, distanciándose del escándalo como si su propio nombre fuera un contagio. La mujer que había intentado acabar con Víctor Ale había sido desenmascarada como una farsante. Había abandonado la ciudad en silencio, escabulléndose en mitad de la noche. Su nombre era un cuento con moraleja que se susurraba entre la élite. Nadie sabía a dónde había ido y, por primera vez en mucho tiempo,
Víctor descubrió que no le importaba. Debería haber sentido algo, alivio, satisfacción, tal vez incluso un rastro de reivindicación. Pero mientras estaba sentado en su oficina, contemplando el imperio que había luchado por recuperar, se dio cuenta de que solo había una cosa que realmente sentía. Libre, por primera vez en años. No sentía ningún peso sobre el pecho. Ninguna tensión se agolpaba en su estómago. La guerra había terminado, el polvo se había asentado y él todavía estaba de pie, más fuerte, más sabio, y finalmente liberado del peso del pasado. Su teléfono volvió a vibrar y, esta vez, contestó. La voz de Rain sonó a través del altavoz. Ya está, Víctor asintió, sin dejar de mirar el horizonte. Bien, hubo un momento de silencio antes de que Rain volviera a hablar. ¿Y ahora qué? Víctor exhaló, encogió los hombros y sintió que el cansancio se instalaba en lo más profundo de sus huesos. No tenía una respuesta inmediata, pero, por otra parte, tal vez ese era el punto. Tal vez, por primera vez en su vida, no la necesitaba. Dejó que una pequeña sonrisa cómplice se dibujara en la comisura de sus labios. Ahora, miró la ciudad que se extendía frente a él. El horizonte resplandeciente, esperando. Ahora reconstruyo. Víctor no tenía pensado conocer a nadie nuevo. Después de todo lo que había pasado, el amor no era algo para lo que tuviera tiempo ni interés. No era que ya no creyera en él, sino que simplemente no estaba seguro de que fuera para él. Una vez le había entregado su corazón a alguien y la había visto transformarlo en un arma y usarlo para acabar con él. Ese tipo de herida no sanaba fácilmente. Sin embargo, la vida tenía una extraña forma de sorprenderlo. Ocurrió una tarde tranquila, meses después de las batallas judiciales, los escándalos y las consecuencias. Había pasado el día inmerso en el trabajo, recuperando el equilibrio de su empresa, asegurándose de que Ale Industries saliera del caos más fuerte que antes. Cuando salió de su oficina, la ciudad estaba envuelta en el crepúsculo y las calles latían con un ritmo constante de vida. Había planeado ir directamente a casa, pero en lugar de eso, se encontró caminando hacia Indigo Grounds, un pequeño café escondido en una calle más tranquila. No estaba seguro de qué lo había atraído hacia adentro. Tal vez fuera el resplandor de la cálida luz que se derramaba desde sus ventanas. Tal vez el silencioso murmullo de las conversaciones. Un contraste con los lugares habituales que frecuentaba. O tal vez era solo la necesidad de algo simple. Algo que no le recordara los negocios de alto riesgo ni el peso del pasado. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, rico y tentador, mezclándose con la suave dulzura de la canela y la vainilla. Había una sensación de comodidad allí, una tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. Se acercó al mostrador y examinó el menú cuando una voz cálida, firme y segura de sí misma, no necesitaba ser fuerte, interrumpió sus pensamientos. Pareces alguien que necesita una buena taza de café. Víctor levantó la vista y la miró a los ojos. Ella estaba detrás del mostrador, con un delantal de barista cuidadosamente atado alrededor de su cintura y sus manos apoyadas suavemente sobre la superficie pulida. Pero no fue el uniforme ni el entorno lo que atrajo su atención. Fue su presencia. Tenía la clase de confianza tranquila que parecía genuina, como si perteneciera exactamente al lugar donde estaba, como si no estuviera tratando de impresionar a nadie y no lo necesitara. Él sonrió levemente. ¿Tan obvio? Ella se encogió de hombros. Digamos que he visto pasar por esa puerta a suficientes personas agotadas y sobrecargadas de trabajo como para reconocer a una de ellas a simple vista. Algo en ella lo hizo detenerse. Lo hizo tomar aire sin darse cuenta de que lo estaba conteniendo. Tomaré lo que me recomiendes entonces. Su sonrisa se hizo más profunda. Algo suave pero cómplice en su mirada. Un movimiento arriesgado. Confiarle a un extraño su pedido de café. Se inclinó ligeramente sobre el mostrador. La curiosidad despertó en él por primera vez en mucho tiempo. Me gustan las buenas apuestas. Ella se rió, una risa real, no forzada, no calculada. Hacía tiempo que no escuchaba algo así. Está bien, dijo, volviéndose hacia la máquina de café expreso. Te prepararé algo rico, pero si no te gusta, no habrá reembolso. La observó mientras se movía, sus manos firmes mientras trabajaba. Su tranquilidad en ese espacio le pareció extrañamente tranquilizadora. No se había dado cuenta de lo mucho que echaba de menos momentos sencillos como ese. No había negociaciones en la sala de juntas. No había estrategias. No había juegos de poder.
Solo una conversación tranquila en un café con una mujer a la que no parecía importarle quién era él o lo que significaba su nombre. Ella deslizó la taza hacia él y se secó las manos con una toalla. Ahí estaba, una taza de café perfecta. Sin azúcar, pero con un poco de canela. Créeme, bebió un sorbo y dejó que el calor lo inundara. Estaba bueno, mejor que bueno. Lo apruebo, dijo él. Y ella esbozó una sonrisa. Me alegra oírlo. Podría haberlo dejado así, haberle dado las gracias, haberse ido y haber regresado a su mundo. Pero algo en ella le hizo querer quedarse. Así que, dijo, dejando la taza, ¿cómo te llamas? Ella dudó, como si debatiera si responder o no. Finalmente, dijo, Sophie, le sentaba bien, sencillo, sin esfuerzo, sin pretensiones. Sophie, repitió, ¿tú diriges este lugar? Más o menos. Ella miró a su alrededor con una mirada cariñosa en sus ojos. Era de mi padre, pero falleció hace unos años. No quería dejarlo ir, así que, aquí estoy. Había algo en la forma en que lo dijo. No tristeza, exactamente, sino profundidad. Una especie de comprensión que surge al perder algo importante pero elegir seguir adelante de todos modos. Víctor asintió lentamente. Lo entiendo. Ella inclinó la cabeza. Sí, podría haberle contado todo, que sabía lo que se sentía perder algo que creía que duraría para siempre. Que había pasado meses luchando por reconstruirse, que ni siquiera estaba seguro de quién era fuera de las batallas que había librado. Pero en cambio, simplemente dijo, sí. Y de alguna manera, ella pareció entender. Hablaron un rato, de nada y de todo. De café, de la ciudad, de los pequeños momentos que hacían que la vida pareciera real. Y por primera vez en mucho tiempo, Víctor no estaba pensando en venganza, ni en poder, ni en los fantasmas de su pasado. Estaba allí, en ese momento, con alguien que lo veía no como Víctor Ale, el multimillonario director ejecutivo, sino como un hombre que había entrado en un café buscando algo que ni siquiera sabía que necesitaba. Cuando finalmente se levantó para irse, dudó por un segundo. Luego, con una pequeña sonrisa, sacó su teléfono. ¿Qué tal si cenamos?, preguntó, y por primera vez en lo que parecía una eternidad. No estaba planeando una estrategia. No estaba calculando riesgos ni planeando su próximo movimiento. Sophie lo observó y luego sonrió. Muy bien, señor Gamble, veamos si tiene suerte. Se rió entre dientes. Me gustan mis posibilidades. Mientras salía del café, el peso del pasado se sentía más ligero. El futuro ya no era algo a lo que temer. Había pasado tanto tiempo pensando que lo había perdido todo, que la confianza era algo que nunca podría permitirse de nuevo. Pero tal vez, solo tal vez, había encontrado algo por lo que valía la pena arriesgarse. Víctor siempre había creído que la vida era una serie de batallas. Luchaste por el poder, por el control, por el derecho a estar en la cima. Y cuando alguien intentó tomar lo que era tuyo, luchaste aún más duro. Así fue como él construyó su imperio. Así sobrevivió a la traición. Así ganó contra las personas que intentaron derribarlo. Pero por primera vez en su vida, estaba empezando a creer que no todo tenía que ser una lucha. Habían pasado meses desde que terminó el juicio, desde que Elena había desaparecido de su vida, desde que Caldwell se había visto arrastrado a las ruinas de su propia corrupción. El mundo había seguido adelante, los negocios habían vuelto a la normalidad y su nombre había quedado limpio. Más fuerte que nunca, la empresa estaba prosperando, su reputación era sólida y, sin embargo, las cosas que alguna vez le habían importado más, el poder, la búsqueda interminable del éxito, ya no le parecían suficientes. Y luego estaba Sophie. Había entrado en su vida sin nada que ganar con conocerlo. Nada que demostrar. Ningún plan que promover. No le había importado su dinero ni su nombre. No le había preguntado sobre los escándalos que lo habían seguido durante meses. Ella simplemente había estado allí, en ese pequeño café, ofreciéndole una taza de café sin pedirle nada a cambio. Y de alguna manera, eso había cambiado todo. Al principio, él había sido cauteloso. El amor no era algo en lo que confiara fácilmente. Ya no, una vez le había entregado su corazón a alguien y ella lo había usado en su contra. Pero Sophie no era Elena. Ella no era el tipo de mujer que jugaba a juegos, que creaba una vida basada en ilusiones y control. Era real, honesta, el tipo de persona que encontraba alegría en las pequeñas cosas. Una taza de café bien hecho. Una tarde tranquila bajo las estrellas. Una vida que no se trataba de ganar,
sino de vivir, y eso era lo que ella le había enseñado. Ella le había demostrado que no todo tenía que ser una estrategia, que no todo tenía que ganarse con dolor y esfuerzo, que algunas cosas, algunas personas, estaban destinadas a estar en tu vida, no porque luchaste por ellas, sino porque siempre estuvieron destinadas a estar allí. Una noche, se encontró sentado en su café mucho después de la hora de cierre, observándola mientras se movía por el espacio tranquilo, tarareando para sí misma mientras limpiaba los mostradores. El aroma del café flotaba en el aire, cálido y familiar, envolviéndolo como algo seguro. Algo seguro. Me estás mirando, bromeó ella, lanzándole una mirada juguetona por encima del hombro. Víctor sonrió. Estoy pensando. Peligroso, reflexionó, dejando la toalla. ¿Qué pasa? Exhaló, frotándose la mandíbula con una mano, eligiendo sus palabras con cuidado. Ella arqueó una ceja al pensar en lo diferente que se siente. ¿Esto? Él asintió. La vida. Tú. Ella se acercó, apoyándose en la mesa frente a él, sus ojos buscándolos. ¿Diferente bueno? Él soltó una suave risita, sacudiendo la cabeza ligeramente. Diferente, inesperado. Él la miró a los ojos. Su expresión ahora era más seria. Pero sí, bien. Sophie lo estudió por un momento antes de extender la mano y tomar la suya entre las suyas. Fue algo muy sencillo, pero lo tranquilizó de una manera que nada más lo había logrado. ¿Sabes?, dijo, trazando pequeños círculos con el pulgar sobre su piel. No sé todo sobre lo que te pasó antes. Y no pretendo entender cómo es pasar por algo así. Pero sí sé esto. Ella le apretó la mano suavemente. No tienes que retenerla para siempre. Víctor inhaló lentamente. Había pasado tanto tiempo cargando con el pasado, manteniéndolo cerca como un escudo, convencido de que si alguna vez bajaba la guardia, todo volvería a suceder. Pero por primera vez en mucho tiempo, quiso creer que tal vez, solo tal vez, estaba bien dejarlo ir. Había ganado la guerra, había reconstruido lo que era suyo, y ahora era el momento de seguir adelante. Tienes razón, dijo suavemente, sus dedos enroscándose alrededor de los de ella. Es el momento. Sophie sonrió y, en ese momento, él supo que ya no tenía miedo. El amor no se trataba de control, ni de poder ni de ganar. No era algo que se pudiera calcular. Era una elección, un riesgo, sí, pero un riesgo que valía la pena correr. Y mientras estaba sentado allí, con la mano de ella en la suya y el mundo en silencio a su alrededor, Víctor Ale se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, no estaba persiguiendo algo, ya lo había encontrado. Si te gustó esta historia, no olvides dejar un me gusta. Realmente ayuda al canal, y si quieres más historias conmovedoras y emotivas como esta, haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones para no perderte ninguna publicación. Déjame saber en los comentarios qué te pareció este artículo. Me encantaría escuchar tus reacciones. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima historia.